the jury who judged them. These are their journeys. Bienvenidos a Tu Estilo a Juicio, el programa donde cogemos a feos y los transformamos en personas. Hoy tenemos con nosotros a Agapita, por favor, pasa. Agapita González es una mujer de 30 años que se encuentra en el paro. Es madre de 3 gatos y viene al programa con la intención de cambiar. Esperemos que empiece con buen pie. Al otro lado de ese cristal tenemos a un jurado que está valorando tu aspecto. Deprimente. Vamos a verlo. Para empezar, ya lo estás jugando tú, que lo has llamado deprimente. Hoy tenemos a un asesor de finanzas, una persona, una lesbiana, una naranja y un presidente del gobierno. Veamos cómo son las reacciones de nuestro jurado ante semejante adefesio. ¡Por Dios! Joder, ¿para esto me habéis traído aquí? Ay. Es tan fea que su madre en vez de darle el pecho, que se le cae, le da la espalda. ¡Ay, Dios! ¡El presidente del gobierno! ¡Es un espanto! Ahora entiendo por qué España está en crisis. Con gente como tú no saldremos nunca. Una naranja. ¿Y qué opiniones? Madre mía, ¿cómo se nota que es un cítrico? ¡Qué ácido! Parece un dibujo hecho por Satán un día que tenía indigestión. Es como un murciélago puesto del revés. ¡Fea! Y mira, la naranja, se pasa, ¿eh? Pero tiene razón. Lo que veo que lo que voy a exagerar es que vomiten, pero tiene razón. Necesito cambiar. ¡Soy la mierda, joder! Agapita no tiene nada que temer, ya que va a recibir la ayuda de nuestro estilista Pierre Delacroix. ¿Y usted cree que podrán ayudarme con el tema? Usted parecerá una modelo a la altura de Paris Hilton o Kate Moss. Pierre y nuestro presentador acompañan a Agapita a la boutique más de moda del Grau de Gandia. Aquí es. ¿Pasamos? Después de un severo cambio de estilo, nuestro peluquero Johnny Capello entra en acción. Venga, siéntate, Agatita guapa. Siéntate. Ojalá viese usted guapa. Ay, claro que sí. Es un duro trabajo y una gran responsabilidad para Johnny, que por momentos va perdiendo la cabeza debido a la dificultad del asunto. ¡Ánimo! Pero sí, señor... ¿Quieres ser una modelo? ¿Quieres ser una estrella? ¿Quieres brillar? ¿Quieres sunshine? Pero es que, señor Capino, es que duele. Mi nombre no se pronuncia, ¿vale? Piensa en la fama, Vale. piensa en los chicos, así. Ay, el loro está bien cogido, el hijo puta, ¿eh? Claro, es que son muchos años sin lavarme el pelo. Soy dependiente en más y más. Bueno, no era hasta que ya dijeron que era demasiado fea como para ser dependiente y me pasaron a reponedora. Pero luego era demasiado fea para ser reponedora. Ajá. Y me echaron. ¿Y ahora qué haces? Ser fea en mayoría, vamos. Yo a veces voy por el metro y, Dios mío, qué gente, qué fea. Sí, claro, es que los feos normalmente también solemos ser pobres. Pues supongo que será una subvención, ¿no? El Estado, pobrecitos. Sí, el Estado da subvenciones, ahora cómo están las cosas. Ya. Este era el aspecto de Agapita cuando entró. Veamos cómo está tras el cambio de look. ¿Qué pasa, Agapita? Buenas. El cambio en Agapita es significativo. Ya no tendrá que hablar para demostrar que es un ser humano y ya no tiene un loro en la cabeza. Ahí detrás hay el mismo jurado, pero con algunos cambios. Vamos a ver qué opina. Hemos introducido al jurado a Johnny Capello y a un lavavajillas concentrado. Es muy guapa. Madre mía. Lo de la botella no me lo esperaba, ¿eh? Menudo cambio. Le han puesto las tetas que me amorraba ya el lunes y no me soltaba hasta el martes. Ostras, yo creo que la chica se está pasando un poco. Fabulosa. Madre Otra mía. obra maestra. Me la follaba. De hecho, me la voy a follar. Me la voy a follar yo. Perdone, señorita, eso en mi España está prohibido. ¿Cómo te sientes? Hombre, un poco intimidada, ¿no? Pero bueno, me siento realizada realmente. Estoy... ¡Realizado unos cojones! ¡Es una falsedad! ¡Este programa es mentira! ¡Me han encerrado en una jaula! ¡Democracia real! Bueno, pero que Agapita soy yo, ¿eh? Que estoy muy contenta y... ¡Y en las narices! ¡Vas a hacer todo! ¡Es que eso no es verdad!